Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿No te gustaría tener un momento de vacaciones? En este momento que te dijera alguien: ven conmigo a un lugar solitario para descansar. Seguramente que esa invitación de tomar unas vacaciones nos caería muy bien. Pero es Jesús en el Evangelio quien le dice a sus discípulos: vengan conmigo a un lugar solitario también para que ustedes descansen. Y en otro momento pudiéramos pensar: Jesús, pero tú eres muy famoso de poner a trabajar a la gente que te sigue. ¿Exactamente a qué te refieres con vengan conmigo para descansar? Escuchemos lo que el Evangelio quiere decirnos y te darás cuenta que sí hay un verdadero descanso cuando se sigue a Jesús, incluso si Él nos pone a trabajar. Escucha lo que dice el Evangelio. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Hay varios puntos en este texto que son muy importantes que podamos meditar y considerar. Número 1, la necesidad de descansar. Cierto, hay que descansar para recuperar fuerzas. Hay que descansar para poder tener más ímpetu. Te cuento una anécdota muy rápido sobre la importancia de descansar. Cuentan que había 2 leñadores. ¿Ya la recordaste? La he contado varias veces. Había 2 leñadores. Y eran vecinos y trabajaban en el mismo bosque cortando leña, cortando árboles. Y uno era un poco más ambicioso, era joven. El otro ya era avanzado en años. Y aquel joven dice: ¿por qué estamos produciendo lo mismo? Yo voy a cortar más rápido, yo soy más joven, yo tengo más fuerza. Y empezó a darle más rápido y vio que su compañero iba y tomaba un descanso. Y él decía en sus adentros: yo no voy a tomar descanso, yo puedo todavía seguir trabajando. Y al final del día, resulta que aquel cortó más leña que el joven. El segundo día aquel se levanta más temprano y va y sigue cortando con más fuerza y trata de darle más fuerza a cada golpe. Y el hombre, avanzado en experiencia, tomaba varios descansos y al final iba cortando más y más leña que el joven. Hasta que el joven, todo frustrado, va con su vecino y le dice: perdóneme, pero no entiendo. A simple vista se ve que yo soy más fuerte que usted. Yo soy más joven. Yo no tomo descansos y usted toma descansos y al final corta más leña que yo. Por favor, dígame, ¿cómo le hace? Aquel hombre avanzado en experiencia le dice: tú piensas que yo voy a descansar. Y sí, voy a descansar.
Pero te voy a decir que no es propiamente un descanso como tú te lo imaginas. Lo que yo hago es ir, tomo mi hacha y la afilo. Porque con el golpe el hacha va perdiendo filo, se va haciendo cada vez más chata, más redondeada y ya no corta igual. Y voy a tener yo que darle más fuerza para que pueda cortar igual y eso me va a cansar y lastimar a mí. Así que, ¿tú piensas que yo voy a descansar? Lo que yo hago es afilar el hacha para que esté lista para el siguiente golpe como si fuera nueva. Y si el hacha necesita afilarse porque va perdiendo el filo, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos afilarnos? ¿No necesitamos recuperar las fuerzas? Por eso es importante tomar un descanso y poder evaluar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Jesús les dice a sus discípulos, vengan conmigo a un lugar solitario para descansar. Pero resulta que Jesús los llevó a un lugar donde había más gente. Pudiera ser que Jesús no sabía, pero también pudiera ser que Jesús sí sabía. Y es que el verdadero descanso tú lo tienes hasta que terminas lo que empezaste. Podrás hacer pausas, pero esas pausas no son descanso. El descanso y la satisfacción lo tienes cuando terminas lo que empezaste. No sé si a ti te suceda lo mismo que a mí, pero cuando yo tengo un proyecto que dejé a la mitad, me hace mucho ruido, me persigue. Lo podré olvidar, pero tengo la sensación de que algo dejé inconcluso. Y aunque yo quiera ir y tomar mi siesta de mediodía y escaparme un ratito del ruido, no descanso hasta que ya contesto ese correo electrónico o hasta que ya termino aquella actividad. Es cuando tengo un descanso profundo, cuando verdaderamente siento que me rejuvenezco en el interior y no cuando escapo del trabajo dejándolo ahí. Los discípulos no habían terminado aún la misión. Habían predicado, pero la gente todavía estaba como ovejas sin pastor, lo que significa es que ellos todavía tenían que hacer algo más. Es hasta el final de esta historia donde la gente queda satisfecha, cuando entonces sí, pudiéramos decir, se concluye esa parte de la misión, ese capítulo, y ellos pueden descansar, no antes. No sé si a ti te sucede igual que a mí, que a veces yo quiero descansar y me esfuerzo y peleo por seguir en la cama y lo único que logro es un dolor de cabeza, me duele el cuerpo, me levanto de mal humor y digo, no descansé y eso que dormí 2 horas más. El verdadero descanso lo tienes cuando terminas. Ahora, el trabajo, escúchalo bien, el trabajo te hace descansar cuando trabajas ayudando al hermano. Así es. Cuando haces que la carga de tu hermano se haga más ligera, cuando ayudas al necesitado, es cuando sientes que tú agarras más fuerza. Pero cuando solamente trabajas para ti, por tus intereses mezquinos y no tienes un proyecto común, un proyecto de comunidad, el trabajo te va a asfixiar. Por eso hay que saber muy bien cómo orientar nuestro trabajo para que sea un trabajo que fructifique, que podamos disfrutar. Hagamos una pausa y juguemos tantito con el texto y tratemos de cambiar un momento la idea. Por un momento trata de imaginar, trata de pensar que los que a Jesús ve como ovejas sin pastor no hayan sido la gente sino sus propios discípulos. Qué diferente sería leer este texto, que cuando los discípulos vienen de la misión y están frente a Jesús, Jesús los ve como ovejas sin pastor. Ahí sí, habría que tener mucho cuidado, porque eso puede suceder y sucede mucho, que cuando tú vas a la misión y estás trabajando y te emocionas tanto en el proyecto de Dios, que se te olvida que tú también eres oveja, y se te olvida que fuiste enviado, y se te olvida que hay un pastor. ¿Cuántas ovejas ante el primer servicio ya quieren sentirse pastores que terminan siendo ovejas sin pastor, lastimadas, heridas, cansadas? Por eso es importante que las ovejas también puedan ir y tener un momento de volver a recuperar el tiempo con el pastor.
Este texto del Evangelio de San Marcos me gusta mucho porque encapsula lo del capítulo 3, cuando Jesús envía a sus discípulos como apóstoles. ¿Recuerdas? Trata de tener en mente este texto cuando Jesús les dice a los discípulos que regresan de la misión: vengan conmigo a un lugar aparte. Al principio, en el Evangelio de Marcos capítulo 3, Jesús les dice el Evangelio que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y en este texto, y después de enviarlos a predicar, los llamó para que estuvieran con él. Ese es el círculo. Es Jesús quien nos llama para estar con él, para enviarnos a predicar y para regresar con él. No quedarnos en la multitud, no quedarnos en la misión, porque eso puede consumir nuestras fuerzas y terminaremos siendo ovejas sin pastor. Afortunadamente tenemos a Jesús y tenemos su palabra, que debemos de escucharla y alimentarnos con ella. No sea que por no tener esos momentos de estar con Él, nuestra hacha pierda filo y nosotros nos lastimemos y quedemos como ovejas sin pastor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos ama a cada uno de nosotros, que nos llama para estar con Él, nos capacita para una misión, pero nos pide que volvamos a Él. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo una vez a alguien, es la misma experiencia que varias personas me la han dicho de diferente forma. Se resume en esto, que cuando ellos entran al momento de oración, cuando quieren orar, hubo un momento al principio que experimentaron muy fuerte la presencia de Dios, lo que pudiéramos llamar una epifanía, un éxtasis. Y después de ese momento sublime, de ese momento de gran intimidad con Dios, salen y luego se les hace tan difícil volver a tener una experiencia de ese tipo. Platicando con una persona, tratando de ayudarle en su discernimiento espiritual, de ver qué es lo que estaba sucediendo, yo le pregunté: cuando tuviste esa primera experiencia mística, ¿la buscabas? ¿Buscabas tener una experiencia mística? Y la persona me dice: no. Le digo: ¿qué era lo que buscabas cuando orabas ese día? Me dice: solamente estar con el Señor. Le digo: por eso la tuviste. Y después, en los siguientes momentos de oración, ¿qué es lo que has buscado? Y la persona asiente con la cabeza y dice: la experiencia mística. Y yo le digo: entonces ya no buscabas al Señor, por eso no la has tenido. ¿Cuántas veces no nos sucede lo mismo? Que cuando vamos a la misión al principio tenemos mucho éxito porque lo buscamos a Él. Pero ya estando ahí nos centramos tanto en nosotros mismos que nos herimos y lastimamos. Afortunadamente estas personas que han venido conmigo han sido honestas con ellas mismas y se han dado cuenta que lo que ha continuado ya no ha venido de Dios, sino un producto artificial del deseo de querer experimentar otra vez un arrebato místico. Y eso lo hace ser artificial, no ser genuino. Jesús llamó a sus discípulos a un lugar aparte, solitario, porque es necesario que vuelvan a recuperar la visión de en dónde está la misión. ¿Cuál es la misión? Primero estar con Él. Si no estamos con Él, ten cuidado, porque entonces, ¿a quién vas a predicar? Que tengas un excelente día.